estuviste casada con Villalba. Villalba tiene también un lugar en mi vida, porque yo empecé mi carrera profesional con el Saqueli. Esta es una larga historia que posiblemente sea la razón por la cual vos permitiste que me trataran como una rata. ¿Como una? Rata. Una Bueno, referencia escúchame una cosa. Escúchame una cosa. percepción. Bueno, la percepción. Te dimos todo lo que podíamos darte. No, pará. Que todo lo que te A mí me amenazaron con llamar a la policía. Si yo no me iba inmediatamente cuando yo quise mostrar mis heridas. Yo estaba cubierto de heridas. Ese señor Gastón, que... ¿Quién es Gastón? Bueno, no sé, que depende de vos. Gonzalo. Porque además, este es el tema. Pero entonces yo ando corriendo por el bosque y ahí es donde me corto. Y yo me corto, porque yo ando corriendo por el bosque de espinas. Es decir, el que está, viste, que acá hay como si fueran ivis y rosas. Entonces, Justo antes de entrar al hospital. después, porque me largaron, no me tenían que haber largado. Los datos dicen que no me tienen que haber largado. Y si me tenían que haber largado, tenían que haber llamado el consulado, que yo permanentemente le decía, llamen al consulado, porque yo lo que quería ver, yo quería... Nunca llamaron y tampoco los... Y yo sé boxear, digamos, sé boxear muy bien. Entonces yo sé aguantarme las piñas. Me pegó 3 piñas. Y ahí la cosa como que cambió de tono, porque a mí me llevan a la policía, cuando yo estoy en el camión, a mí me orinan, me llevan en el piso, es decir, yo estoy esposado en el medio de la noche, en el piso de el Haván, y yo llego a una celda en la que yo estoy, y yo esto lo veo por el movimiento de la luz, yo estoy 30 horas o 20, o más de un día. Es decir, porque pasó el sol y llegamos a la noche y bueno, me largan en un pijamita. Primero me hacen declarar, me sacan el ADN, qué sé yo, me hacen declarar y yo digo, no, yo necesito un abogado y llamen a mi consulado. No lo llamaron, eso está clarísimo. Heridas. Yo tenía una pierna que no podía caminar, ¿la viste? Esto es lo que yo le quería mostrar. Y mi amiga en Buenos Aires me dice, agarrá un bolso, agarrá las cosas y andate. Para lo que sí yo no estaba preparado, Carolina, es para ser... que en mi consulado me amenacen con llamar a la policía. ¿Sabes por qué? Porque llamaba a la policía ese hijo de puta, tu colega, y a mí, y yo tenía una causa criminal. Bueno, yo lo que le pedí a Javier son 2 cosas. Es decir, porque acá vamos acá a la parte, digamos, de mi lado, de mi aporte a la cultura y digo, yo fui subsecretario de Cultura de la Nación. Digamos, y a mi país. Evidentemente, acá las cosas están cambiando en el mundo. Lo que pasó conmigo en tu consulado. Yo no estuve, mirá, ya estoy con palpitaciones. Yo no estuve preparado, jamás me imaginé que era posible que mi consulado me amenazara con llamar a la policía. Y me fui de al lado del Támesis, pues yo de ese hotel me fui inmediatamente, y yo me fui a un hotel al lado del río. Y yo me fui del lado del río porque yo me quería tirar del puente. Entonces digo, el que haya llamado a la policía para mí es grave a 2 niveles. El primer nivel grave es personal. Como te dije, Carolina, te conozco, vos sos parte de mi historia y te respeto. Hasta ahora. Todavía no hiciste lo que tenías que hacer. Y yo quiero que lo pienses. Ahora, la segunda parte es un debate mucho más profundo. Y es el debate sobre la total incapacidad del Servicio Exterior argentino de lidiar con los problemas del presente. Hola, bienvenidos a La Mala Educación de la semana del 17 de febrero del 2025 y convengamos que si en
El 2024 para mí fue un año bizarro en un lustro que en términos de hoy llamaría post-constitucional, en el que Javier Milei usa, como vimos ayer, la plataforma del Estado para crear una criptomoneda que en realidad resultó ser un esquema Ponzi. Un esquema Ponzi Express. Para financiar una campaña que claramente los empresarios ya no están queriendo financiar. Y eso es lo que realmente nos debería preocupar. Pero, eh, digamos, esta es una edición de la mala educación muy particular, no solo porque se maneja en épocas de Trump y de Elon Musk, donde directamente están realizando un golpe de Estado contra el Poder Judicial en Estados Unidos. Y el Poder Judicial no es lo mismo en Estados Unidos que en la Argentina, tratando de congelar fondos destinados a veteranos, el servicio de salud, Medicaid, sino también porque marca un punto en mi vida personal en el que yo, como en otros momentos de mi vida, me vi inmerso en una situación que preanunciaba lo bizarro de este momento. Por eso esta edición vuelve un poco a los orígenes de mi blog. Me refiero, perdón, que estoy... de mi blog, del Lobarnotipo, que en términos que lo quiero plantear, es de una especie de crónica personal que tienen que permanentemente poner en relación a la realidad geopolítica. Digamos, esta edición me fue motivada en dos planos, en el plano personal y en el plano de este nuevo orden mundial que se está generando. Y la pregunta que me hago, y es nuestra premisa de hoy, es ¿qué sentido tiene ser argentino hoy? La excusa para responder esta pregunta es el ocaso, yo creo, de un modo del servicio exterior de la nación, que en su momento logró cierto prestigio, pero ese tipo de prestigio a lo Borges y Cortázar, que acecha a la Argentina culturalmente. Hasta llegar, por ejemplo, ayer a Mauricio de Alessandro, el abogaducho, poniendo en Twitter, comparando a Milei con Borges. Digamos, estamos en épocas de bio y necropolítica. Y esto es algo que el servicio exterior tiene que contemplar. O por lo menos los que están diseñando las políticas del Estado. Porque el Estado ya no solo administra la fuerza, el monopolio de la fuerza legítima, sino que lo comparte con el sector privado, como vimos en los incendios en el sur con las tropas de Joe Louis. Hay ejércitos privados que son editados por la policía, mientras que los grupos que defienden sus derechos ancestrales son caracterizados como terroristas. Entonces estamos en una guerra que no es una guerra cultural, sino que es una guerra de términos. Por lo que el Estado administra mediante políticas qué grupos eliminar y qué grupos dejar vivir. Esa es la necropolítica. Pero empecemos por la crónica personal de algo que quise contar, pero nunca conté hasta hoy, y lo voy a contar relativamente. Y la conversación que acaban de escuchar es un extracto que tuvo lugar, de una conversación que tuvo lugar entre la cónsula argentina y yo, un mes y medio después de que yo tuviera un brote psicótico que devino en una disociación, que a medida que los días pasaban se hacía peor. Hubo toda una serie de eventos que me llevaron a escaparme por consejo de amigos en Argentina a un hotel y a refugiarme ahí. Esto ocurrió el día, hubo un ataque, que yo no supe que, digamos, si era real o no, hasta un mes después, el día 1 de enero del 2024. Y
Por eso quiero referirme a la diferencia entre los hechos y la percepción de los hechos. Hay una causa judicial, em, porque, digamos, entre la percepción y los hechos hay diferencias. Yo lo que sentí es que entraron a mi departamento en la semana que yo iba a hacer una transferencia, que había habido una transferencia, me introdujeron una droga, una burundanga, algo. Eh, yo recuerdo parcialmente que estaba boca abajo, me desmayo, después me ponen boca arriba y lo que veo fue mi iPad, en donde están tratando de sacar, y me necesitan despierto, de sacar mi Face ID. Desde ya, las hipótesis pueden ser infinitas y no nos interesa, porque esto está en otro ámbito. Pero a lo que yo me quiero referir es a la conversación que acabo de tener con Carolina Pérez Colman. Carolina Pérez Colman, quien se hiciera conocida por ser una de las jóvenes, no solamente en mi blog, sino en los diarios, por ser una de las jóvenes camporistas que Cristina Kirchner designó en los últimos 3 días de gobierno eh, como embajadora en Grecia y viene del Servicio Exterior de la Nación. Y es una persona a la que yo conozco mucho. Mucho, la conozco hace mucho tiempo. A la señorita Pérez Colman. Yo la conozco desde la época que yo estudiaba mi licenciatura en Ciencia Política en la Universidad de El Salvador. Y ella era ayudante de cátedra. Ese es el único título que ella tiene. Ella es una licenciada en Relaciones Internacionales, con una licenciatura de hace 40 años. Esto en el mundo de hoy no significa absolutamente nada. Ya tener un doctorado significa poco, imagínate tener una licenciatura, pero el Servicio Exterior de la Nación tiene una virtud que es robótica, una actitud robótica para cumplir su deber. Y esto debería ser un problema, pero no lo es porque su padre creo que estaba en la Cancillería y la hizo entrar. Digo, perdón que me extienda con anécdotas de mi vida, pero ella se casó con Santiago Villalba, que también fue uno de los jóvenes camporistas, ninguno de los dos tan jóvenes, mira, que en realidad fueron nombrados a los apurones como embajadores o cónsules en diferentes lugares claves, también por Cristina, de una manera muy, digamos, chabacana, cuando se iba, en la última semana. Sí, Carolina Pérez Colman es un personaje que estuvo en mi vida desde mis épocas de estudio y licenciatura en la Universidad de Salvador, que es un título que ni pongo en mi CV, porque yo después lo convalidé en Sciences Po en París. Y Villalba fue mi compañero de trabajo mío en mi primer trabajo, cuando él era secretario privado de la entonces diputada nacional Elsa Kelly. Esta señora había entrado por la lista Sábana como reemplazo de Jorge Banossi, que eran de las ruistas. La verdad, yo estudié o comencé estudiando en la Universidad de El Salvador Relaciones Internacionales sin tener la más mínima idea de lo que estaba haciendo, no por rebelde o por ignorante, sino por mi extracción social, que a diferencia de Carolina Pérez Colman, compadre diplomático, que no hizo demasiado intelectualmente ella, sino que se apoyó en esa herencia paterna para apoyarse, para quedarse en eso y conservarlo. Yo vengo de una clase media baja con madre, hija de inmigrantes panaderos, asturianos y padre boxeador, hijo de guaraníes. En mi familia soy uno de los que, aunque no el único, llegó a la universidad. En mi camada en la universidad, en mi curso, estaban, por ejemplo, Nicky Bursaco, quien fuera ministro de Seguridad de Macri. Y su lugar estaba... Pero el tipo se portaba ya estudiando como si estuviera estudiando para el cargo. A ver, digo, su lugar estaba asegurado porque su mamá creo que estaba casada con el dueño del cronista comercial, según entiendo. Y esto, por supuesto, este tipo de gente que no necesita una beca para ir a estudiar,
lo llevó directo a una beca en Georgetown, hizo un máster, volvió, estuvo al lado de Macri y después ocupó el cargo. Ya venía destinado ese cargo para él, por acuerdos de cúpulas, de papi y mami, que un poco es el problema que quiero tratar. También estaba Felicitas Castrillón, quien fuera la primera mujer del actual embajador argentino del mequetrefe que tenemos de presidente, Javier Milei. Me refiero a Ale Oxenford, a cuyo casamiento yo fui por esa razón, porque era amigo de Felicitas. Y Felicitas tenía un objetivo, o sea, allá cuando estudiábamos, que era la performance. Ella quería, no la performance como arte, sino la performatividad. Por eso fue gerenta de marketing o algo por el estilo de Nike en Argentina. Ese era su objetivo y lo logró. Y habrá cobrado un tocazo de guita de su divorcio del actual embajador homosexual del homófobo Milley en Washington. También estaba mi gran amigo entonces, Juan Pablo Slendy, quien fuera mi mejor amigo en esa época. Y es uno de los tipos más brillantes que yo conocí y que después se dedicó al trading tras que su papá le consiguió un trabajo en una empresa privatizada, por su papá era un juez administrativo, atenti, y terminó medio pelotudo dedicado a las criptomonedas, cosa que me pareció un derroche de talento absoluto, pero bueno, cada uno se estudia lo que quiere y fue su modo de rebeldía, supongo. Y como una especie de papá en casa. Eso es lo que me quiero referir en términos de lo que significa la herencia para mi generación. El hermano Andrés Uzlengi, por ejemplo, siguió caminos análogos al de Carolina Pérez Colman. Se recibió de abogado, perteneciente a una camada del Colegio Nacional de Buenos Aires, en donde está, por ejemplo, Augustito Costa, el ex secretario de Comercio, de los precios fijos, y se transformó con ese grupo de amigos, a quienes conozco, en los jovencitos de la cámpora prolijitos que venían de económicas y a través de Augusto y de Axel Kicillof ocupó Andrés Uzlengi varios cargos menores, primero en la nación, después en la provincia. Su otra hermana, que fue mi gran amiga, Alejandra Uzlengi, quien fuera una gran amiga, hasta que me cagó con la cancelación, durante muchos años, y que durante muchos años proveyó información y chismes en el blog, para después pretender negarlos, sin saber que ese es su verdadero aporte a la cultura. Pero ella me chumeaba sobre el grupo de Eterna Cadencia, de Daniel Lick, de Jorge Panesi, de la gente del Puan. Es decir, que yo qué sabía de todo eso. Alejandra era parte de la cátedra de Panesi. ¿Por qué cuento esto? Bueno, en principio, porque algo que siempre me llamó la atención de los Uzlengi es que son hijos de la corrupción, a diferentes niveles. Y también tienen un amor perescolmanesco por el statu quo burocrático. Es decir, el tema no son ellos, sino que es el sistema. El padre de ellos era un adláter de Rodolfo Barra. Ahora está retirado. Pertenece al Opus Dei o Acción Católica y así como la mitad del staff queer y feminista de Filosofía y Letras y de Nuestra Progresía. Son todos hijos de Acción Católica y Opus Dei. Sin más lejos, la madre de Alejandro Uzlengi usó sus influencias y su conocimiento como abogada para hacer zafar a un amigo de ellos, de nuestra generación, de Acción Católica, de una acusación presentada por un menor de edad de pedofilia. Esto en el contexto de la iglesia. El acusado, salvado por la madre de Uzlengi, ahora trabaja para Techint. Es decir, inmediatamente le dieron el logro, ¿eh? Inmediatamente. Repite la pregunta, ¿qué quiero hacer con todo esto? Y es el sentido de mi generación, como protagonizando una muy infantil rebelión contra la generación de sus padres, a través de una ficción que encuentran en un sentido de lo burocrático, de la carrera en el exterior, en la planta permanente, su razón de ser. Alejandra Uzlengi, sin ir más lejos, hizo su máster en la New School de Nueva York, obviamente con todo pago por papi y mami. Es decir, yo
hice todo todo, becado. Y luego hizo su doctorado en la Universidad de Nueva York, palanqueada por Silvia Molloy, ojo que Alejandra es muy inteligente, pero al mismo tiempo no es inteligente, porque no tiene mucha idea de mucho, pero en un gran sentido no tiene idea del lugar que tenía que ocupar y que según ella se merece. Y eso la desvía. Lo que es importante tener en cuenta que los logros, digamos, es decir, para ella los logros es tener el tenure de la universidad, que es una planta permanente de profesora adjunta, para lo cual tenés que hacer en Northwestern University, una universidad de segunda línea de Estados Unidos, y básicamente eso es Pérez-Coleman. Es la cuestión de la carrera burocrática y hacer lo que se tenga que hacer, a costa de lo que se tenga que costar. Esto es el resultado de una profunda inseguridad intelectual. Y de una forma el sueño de todo argentino, que vivió el trauma de la hiperinflación y la postdictadura. Y por eso yo me metí en la carrera de Relaciones Internacionales en la Universidad de El Salvador, allá en la década de 90, porque en realidad mi mamá quería que yo fuera diplomático, era su fantasía. Y yo no tenía las herramientas para ni siquiera comenzar a evaluar lo que me gustaba o no. Así que andaba bollando, tratando de ver qué me producía placer, hasta que lo encontré. Faltando un año para recibirme, el abogado Mauricio Alessandro, que no era ni remotamente la figura mediática triste que vemos hoy, convenció a mi mamá de meterse en un negocio y poner todos sus ahorros, que es básicamente algo muy similar a lo que pasó con Milei, y nos quedamos sin un peso. La vida, aún estudiando y como tal, entonces tuve que salir a trabajar y lo que decidí hacer es ponerme el currículum abajo del brazo. Esto es principio de años 90. Ir al anexo del Congreso y ver si alguien me daba bola. Porque ¿qué haces con un título de licenciado? ¿Qué hace Cañete, que nadie lo conoce, no tiene contacto, como con un título de licenciado en ciencia política? Cuando llegué al anexo del Congreso, en ese edificio posmoderno, no, ni siquiera tenía el título. ¿Viste el edificio del anexo del Congreso? Es un posmodernismo horrendo, deprimente. Bueno, entras, entonces mirás a la derecha y hay dos flechas. Una va al PJ, iba, y otra al UCR. Yo opté por mi propia rebelión, que era contra mi papá, que había sido uno de los boxeadores favoritos de Perón. Y fui al bloque radical. La generación que entra a trabajar en la época de Menem es una generación que yo caracterizaría, es mi generación, ¿no? Yo caracterizaría como la de la rebelión edípica controlada. Por eso hablaba de Alejandra Blin o Milei. Es claro, se rebelan pero cumpliendo el mandato dentro del sistema impuesto. Cambian las paredes de la celda, el color de las paredes, pero nunca salen de la celda. El mandato era conseguir un trabajo lo más digno posible, vinculado a las fantasías de mi hijo el doctor de Florencio Sánchez, es decir, de haber ido a la universidad y conseguir un sueldo permanente. Esto, por supuesto, a costa de la vida. Esto ya estalló por el aire como modelo. Pero era hijo único de dos padres comerciantes que no habían hecho aportes y de golpe se encontraban con todos los ahorros perdidos por ese esquema Ponzi, premileísta, me obligó a repensarme de otra manera. Y esto trae la cuestión del hijo único y su responsabilidad trágica. Y en eso, digamos, al no tener contacto ni saber cuáles son las opciones, a no ser que te las marquen, porque tu papá es abogado y vos sos abogado, porque tu papá es diplomático, vos sos diplomática, tú no tenés que hacer mucho. Entonces, mis opciones eran, la primera era la menemista, que era la yupificación, hasta donde me diera, que no iba a hacer mucho con un título de ciencia política. Antes de que tuviera la vigencia que tuvo durante el kirchnerismo, no ese título.
Repito, sin contactos, y esto no es menor, en un contexto político y social muy homófobo, esto también era un problema. Esta es la era de Susana y los Susanos. Que Susana es un nombre bíblico, pero los Susanos están a una letra de ser gusanos. La otra alternativa la fui teniendo enfrente mío orgánicamente a golpe de oportunidad e inteligencia. Es decir, yo usé a la política como plataforma social para de ahí saltar. Pero había un problema en la política. Por un lado, la corrupción genera elitismo y no entras. Haz algo que estés a cierto nivel y entras o te vas. Y lo otro es lo que me choqueó. Bueno, Cecilia Moró, los Moró, los lazos de sangre, Vaca Narvaja, Abal Medina. Es decir, si no tenés lazos de sangre en la política argentina, o no tenés recursos de papá, tipo Macri, cagaste. Entonces, la progresía es altamente neoconservadora, homófoba, tradicionalista, y, digamos, el ejemplo de esto es Cecilia Roth. Por eso, yo no comparto nada con Calamaro. Pero lo que sí comparto es que por lo menos es claro y es explícito. Vos sabés que es facho. Te lo dice, por lo menos. La cuestión es que, digamos, yo llegué al bloque radical en el anexo, con mi currículum, y un personal de limpieza se apiada de mí me pregunta, y de vuelta a si en Argentina, si soy hijo de Cañete, por mi apellido. Y por eso decide ayudarme. Y ojo con el personal de limpieza, porque ellos saben. Y él lo que me dice es, no, nene, mira, vos me lee el currículum, me dice, vos tenés que ir con el Sakeli. Porque digamos, vos sos como demasiado serio, acá no te van a dar bola. Entonces andalo del Sakeli que ella te va a entender. Entonces yo termino, y además el Sakeli era la oportunidad perfecta como para yo conseguir un contacto para dar el examen y entrar en Cancillería. Porque mi plan era entrar en el servicio exterior. Les recuerdo que el Sakeli había sido vicecanciller de Dante Caputo y diplomática de carrera. Yo conocí a la gente de la Cancillería a través del Sakeli y es una de las razas más grises y lamentables que he conocido en mi vida. Mira que conocí. Mi experiencia con el Sakeli me probó o me enseñó las cosas que necesitaba saber, que salvo que mi intención fuera hacer la plancha toda mi vida, cobrar sueldos más o menos buenos y chupar culos hasta que la lengua se te gaste para poder avanzar un carguito más o que te manden en vez de a Lagos a London. Porque si sos mínimamente inteligente y se te nota, o sea, si Carolina Pérez Colma, la que escuchamos al principio, la ex cónsul en Londres, consigue algo más que una pequeña licenciatura, que es un maquillaje y perfume de free shop, vas a ser un target y se le acaba la carrera. Por eso a Carolina Pérez Colman o a gente como ella se la premia por su mediocridad. Y este es un problema del Instituto del Servicio Exterior de la Nación. Y por eso lo que dijo Vaca Narvaja en el Destape me motivó a decir esto. Él dijo que el Servicio Exterior de la Nación está obsoleto. Esa que mi jefa, que finalmente me contrató, era una torta que comía tortas. Y tenía una relación enfermiza con su madre, que era medio sádica. Se había casado, pero con algo indefinido, con un nombre, porque tenía que simular, pero se divorció. Y tenía la ética de la solterona, traumada, representaba electos de los de la carrera de Cancillería y tenía el mismo tipo de casa, de departamento afrancesado que tiene toda esa gente cuando llega a ese nivel, que es una esquina, bueno, que es una esquina sobre la calle Callao, pero en la parte más barata, con mucho brocato, cortinas y platería berreta, posando como platería cara. Y lo mismo con los muebles.
Y si no viven ahí, se mudan a algo art déco sobre Santa Fe, cerca de Pellegrini. El padre de Carla Pérez Colman vivía ahí. Sueñan con ser oligarquía terrateniente y nunca lo serán. Y lo único que hacen es comer y chusmear de gente realmente irrelevante para poder subir en sus grises carreras burocráticas estatales de empleados públicos de planta permanente. Pérez Colman y Villalba. Elsa Kelly tenía un sentido de su propia inadecuación increíble. Teóricamente era una experta en Derecho Internacional Público, no sé del mar, no sé qué carajo, y ella elevaba el punto y coma a una propedéutica o a un género literario. Era la Carmen Berenguer con el anexo. Todo lo que se le acercaba tenía que tener un nivel menor que ella. Y ahí llegamos al ex marido de Carolina Pérez Colman, que es Villalba, cuya suegra, la predecesora, la madre de la predecesora, Pérez Colman, era la mujer de, perdón, era la jefa de asesores, era la madre de la mujer de Villalba. Esto, repito, es al principio de los 90. A mí me dan una entrevista y ese día Elsa Kelly se comió una torta de más, con lo cual la entrevista me la hace Santiago Villalba, el marido de Pérez Colman, la que escucharon como cónsul, que se portó así con mi ataque. Mi currículum en ese entonces era prolijo, el típico currículum del chico que quiere progresar. En Argentina eso no es muy difícil de conseguir porque todo es memoria. No como en el mundo anglosajón, que era más originalidad y claridad de presentación. Ahora, lo único que les importa acá es claridad de presentación. La originalidad, olvídate. La cuestión es que yo había pasado un año en Francia. Y eso me hacía hablar francés perfecto. Este es el problema mío eterno. ¿Por qué? Porque es como que no encajo en mí. Es decir, siempre hay algo que no cierra. Es como, a ver, vos sos medio pelo, pero hablas francés perfecto. Es decir, entonces se resienten o me descartan y después me odian. Entonces, generalmente en Argentina y también en Inglaterra es lo mismo eso. Ellos se creen que yo estoy mintiendo. Y me transformo, o me envidian y me transformo en un target. Entonces, ¿qué hizo Santiago Villalba? Tiró mi currículum a la basura después que me fui. Esto lo sé porque 2 días más tarde recibo un llamado de Elsa Kelly que me pregunta qué hace tu currículum en mi tacho de basura. A lo que le respondo que no tengo la más mínima idea y que yo tuve una entrevista con su secretario. Que en todo caso, que le preguntara a él, le dije. Y yo creo que lo recabó puteadas, pero como la gorda necesitaba comer tortas, ahí siguió Villalba. Y yo fui contratado con una categoría 28, ganando 200 pesos por mes en el Congreso. Y paralelamente, en la universidad, era ayudante de cátedra y me invitan a enseñar en Puan, que era como un ascenso del Salvador a Filo, con Juan Manuel Abad Medina y Ricardo Foster. Y entro en esa sociabilidad que yo llamaría, no por Foster, gay asexuada y afrancesada, que se portan todos, ahí está también Uslengui, se portan todos como gatitos rascando para salir al exterior. Todos adoradores de Daniel Link, cuyos escritos nunca toleré, por las volutas floripondias con las que compite con Alan Pauls, para ver quién es el próximo Borges. Ahí los tenés a los dos durmiendo. Digamos, son reverberaciones neobarrocas reprimidas con tintes borgianos y puigianos que por lo menos hacen gracia por sus pretensiones. Quieren ser radical gays, como el caso de Daniel Link, que están casados sacándose fotitos en las cataratas. Ahí estaba la tía Silvia Delfino, también en ese grupo, que al mismo tiempo quería tener un programa de cable
con un doble apellido. Es decir, Argentina, Buenos Aires, Buenos Aires. De hecho, Belleza y Felicidad es idea de la tía Silvia, Silvia Delfino. Silvia Delfino importa a la Argentina la crítica de cultura 20 años después, 30 años después. Digamos, todo este grupo, Puan, Filosofía y Letras, es profundamente abajista. Durante el kirchnerismo, ese abajismo se fue a la mierda, es decir, ya fue recontra bajista y no entienden nada. Es decir, creen que tienen calle y no entienden nada. Y hablan como si entendieran, desde un lugar de entitlement que les da ese lugar de seguridad que tiene Pérez Colman o Alejandra Oblengui. Es decir, culpa blanca, privilegio y una opinión que siempre viene de un lugar burocrático. La relación con el sexo que tienen es traumática y cuando cogen hay que felicitarlos. En la relación con los gays es de tolerancia absoluta, pero son absolutamente homófobos. Digamos, yo estructuraría dos tipos de mediocridad. La convencida porque está contratada por el imperio de que llegó, Oblengui, y la chupaculo que está convencida de que llegó porque pasó un examen y nunca más leyó un libro en su vida. Pérez Colman. A ver, hasta ahora lo estoy contando como una crónica a lo Pedro Lemebel, pero de la segunda parte de Loco Afán, pero es problemático. Por ejemplo, Santiago Villalba, con todos los contactos dentro del Instituto de Servicio Exterior, que él saqué esperándolo para entregarle el título y hacerlo diplomático, lo bocharon 2 veces por no saber hablar inglés, por no pasar el curso de inglés. No podía pasar el curso de inglés. ¿Cuál fue el destino que le dieron? Estados Unidos. Argentina. Argentina es eso. Además, y después tenés el grupo rancio de los gays de Cancillería, de que muchos aspiracionales proto cabalalistas se agarran porque quieren compensar por su supuesta falta de masculinidad por no haber aportado la reproducción social. En síntesis, es un grupo, digamos, es una élite implosionante. Todo esto lo cuento porque la persona, digamos, la persona con la que me encuentro en ese encuentro en el consulado argentino, bueno, es una persona de la que yo he hablado en el blog. ¿Por qué? Porque, a ver, acá hay varias diferencias. Yo venía de Nueva York, estoy en Londres todo por mi propio peso. Digamos, yo no estoy como Oblengui, pues le pagó el papá. Digamos, todo me lo fui ganando yo. Pero desde mi amistad con Quejayolu, yo tengo una relación muy fuerte con Grecia. Inclusive tuve un novio cretense. 2 y uno griego. Y me enteré que la embajadora argentina, nombrada por Cristina Kirchner, era Pérez Colman. Y yo justo tenía el blog. Y estaba muy en contacto con lo más elevado del mundo del arte. En Atenas y en Londres. Y en un momento circula un rumor que se estaban todos cagando de risa de lo grasa que era la embajadora argentina y las muestras que hacía en la embajada argentina. Y esto yo lo cuento en el blog. Y de paso, lo que conté fue lo que les acabo de contar de Santiago Villalba, que tiró mi currículum. Digo, está mal contarlo, que me tiró el currículum. Pregúntenle a Elsa Kelly. Yo no haría eso. No es mi estilo.
El suyo sí, por eso está en Cancillería y por eso lo nombran cónsul y ese tipo de cosas. Pero volvamos al 1 de enero, porque no quiero extenderme demasiado. Volvamos al 1 de enero. Recuerdo fragmentos, y no es el tema que nos convoca, por lo cual no voy a meterme, pero por ejemplo, de golpe me dan de alta y estoy en un bosque, y esto es real. Esto 1 de enero, ataque. Yo no sé si es un ataque. Yo de pronto, hospital, me dan de alta, nulo, estoy en el bosque, nadando en temperaturas bajo cero en el barro, y de pronto mirando un sapo, y de golpe pierdo el conocimiento, me veo que estoy todo ensangrentado, con cortes por todos lados, con lo cual vuelvo al hospital, que estaba a metros. Esto, el hospital queda en el medio del bosque. Y 2 guardias de seguridad privada no me dejan entrar. Vuelvo a perder conocimiento, o no me acuerdo qué pasó, y de pronto estoy con estos 2 guardias a 300 metros de la puerta de emergencias, sobre la ruta, es decir, en un lugar invisible, medianoche. Todo esto, lloviendo a cántaros, 2 grados bajo cero. Y aparece un tercero que me pega una trompada y manda un epíteto racista anti-argentino. Vaya a saber lo que le dije yo antes, no sé. Em, lo que tenían en realidad es que llevarme al hospital y no deshacerse de mí. Pero de pronto uno de los guardias me tira al piso. Eran 3 en total ahora, en ese momento. Y pone todo el peso de su cuerpo sobre la rodilla, sobre mi cabeza, como murió George Floyd. Y yo desde el piso miro hacia arriba y veo una cámara de tránsito y dije, ok, dale, seguí pegando. Yo creo que la situación iba a ser peor de lo que fue. Yo creo a ver, digo, supongo, que yo creo que iba a ser una orgía de paliza. Pero como soy hijo de boxeador, me criaron boxeando y sobrino. En cuanto empezaron a intentar golpearme, estos son patobicas de boliche que van al gym y se hacen los machos. Trabajan en el hospital como changa, yo no les iba a pegar, pero cuando me pegaron, yo lo que iba a hacer era esquivar las trompadas, que eso es una cosa del boxeo. Entonces, cuando empecé a esquivar las trompadas, se desorientaron, porque tiraron 4 trompadas que no pudieron pegarme. Ahora, esto es total percepción mía. A uno yo le digo, perdóname, no sabes pelear, ¿querés que te enseñe? Entonces yo le doy un par de consejos, porque yo lo que quería era que me corte, para tener la prueba. Y entonces el tipo me pega y me corta la cara, con lo cual yo saco la foto y hasta la publico en mis redes sociales, que me llama Laura Ramos, para ver si era una performance. Lo fue, lo es, lo será, pero lo que me interesaba era marcar los tiempos. Esto lo cuento así, pero dentro mío yo estaba viviendo pánico absoluto. Yo no sé qué me habían puesto, era burundanga, no sé qué cosa era. Eh, yo pensé que me estaba volviendo loco. Era 1 de enero, con lo cual había tomado alcohol, pero no más de una botella. Esto era una mezcla de la naranja mecánica con no sé qué, era la naranja mecánica. Yo pierdo el conocimiento y de golpe me despierto en una van en la policía, de la policía, piso con la boca abajo y me orinan. Lo siguiente, aparezco en una celda totalmente deshidratado, no puedo separar los labios, desnudo, todo tajeado, eh, bajo cero, tiran aire acondicionado fría. Esto a esta altura ya era tortura. Y después de eso yo estuve un día y medio desaparecido, con gente llamando y la policía diciendo que no. Entonces, a ver, digo, sin recibir atención médica, mis alternativas no eran muchas. Era, me volví loco, estoy realmente descompensado o alguien me puso alguna burundanga y esto es una concatenación de malos entendidos.
Pero eso en ese momento yo lo vivía como una mega conspiración, es decir, todo un delirio. Es decir, hablaba con el inodoro. Llegué a mi casa, yo tenía que estar ya en ese momento que hablo con el inodoro, tengo que estar en el hospital. Entonces, mi primera reacción cuando llegué a casa fue llamar a mi amiga seria, práctica, en Argentina, quien me dijo, Rodrigo, agarra ropa, te vas a un hotel para recuperarte tranquilo, andate de ahí, pero primero anda al consulado, para que ellos te aconsejen y te hagan o te den un número donde vos puedas hacerte un análisis de sangre neutral. Por la duda que vos no sabés, es decir, digamos, sentirte perseguido no es que no te persigan, ¿no? Entonces, no sabes, hasta saber lo que está pasando. Para darles una idea, yo 3 días después de lo que yo pensaba había sido un ataque, yo seguía disociado. Y lo único que recuerdo era un iPad en mi cara, por lo que mi amiga me dice tras el consulado, te vas al banco y del banco al Mac Store, o llamás porque ya era tarde, y cerrás todo tu sistema iCloud por las dudas porque estás paranoico, pero es muy posible que estés paranoico por algo, o incluso puede ser que te hayan dado algo, en serio. Entonces, digamos, hay que, digamos. Entonces, cuando llego al consulado, sigo obviamente en un estado alteradísimo. Estar 5 días sin comer. Y con todo esto que les cuento. Sigo bien vestido, porque no soy ya clasista, como el inglés, digamos, no puedes estar con heridas y medio loco y no parecer de la clase correspondiente, porque ahí vas preso de vuelta. Entonces, yo voy al consulado a las 4 de la tarde, me atienden gentilmente 2 jóvenes chicas, un muchacho muy cordial, que realmente fue muy solidario, con la mirada solidario. Mientras las chicas después se iban a la computadora y chequeaban quién era yo y se empiezan a reír. Ojo que esto puedo ser yo delirando, ¿eh? Ahí aparece el vicecónsul, doble apellidado, que yo conocía ya por una charla telefónica por el DNI, por recomendación de Guado de Pedro, que me contactó con su secretario y este se puso en el medio y trabó. Y, y este tipo, el vicecónsul, un tal Gonzalo, que ni me preocupo en conseguir, ni conseguir el apellido, que realmente no vale la pena nombrarlo. Y ahí me aparece Karel Pérez Coleman, que yo no sabía que estaba en Londres. Y obviamente yo estaba en estado totalmente alterado. O sea, yo no podía armar una relación. No había ido a un hotel. Estaba sin descansar tras pasar por una película de terror, real o en mi cabeza. Pero que reavivó además un estrés disorder traumático de un secuestro que yo tuve en Argentina. Duro. Pero claro que hasta este momento, para mí todo, yo era consciente de que podía ser ficción. Desde antes del hospital y en la policía había periodos en los que yo les pedía que llamaran al consulado. Y no llamaron. Y amigos míos de otras partes del mundo, Carmen Berenguer, por ejemplo, llamaron y la policía negó que yo estuviera. Cuando yo estaba en la policía. Con lo cual, yo necesitaba testigos y había estado desaparecido 1 día y medio. Entonces, digamos, lo que yo necesitaba era un tipo de ayuda que yo ni sabía qué tipo de ayuda era. Entonces, a ver, yo lo que le pedí a esta gente del consulado es lo que el consulado tiene que hacer, que es darte una lista de abogados de confianza, un laboratorio de confianza, una guardia consular en la que yo pudiera hacerme los análisis para saber qué me habían puesto y estar en un lugar seguro esa noche, que por supuesto pagaba yo. Bien al estilo argentino, ellos redujeron toda la cuestión de guita. Vuelven con 60 libras en la mano. Que acá te tomas 2 taxis y un café. Pero yo lo acepto porque lo que quería era dejar un registro de lo que iba pasando, no por el consulado, sino porque yo que necesitaba construir, yo me tuve que escapar, es decir, necesitaba construir eso. Eh, pero al darme la guita,
ellos se resolvieron el asunto. Y yo digo, no, no, déjame que te muestre las heridas, porque esto es serio y yo no estoy bien. Es decir, no puedo caminar. La cónsula a esa altura ya se había ido. Sí, esto es entre 4 y 4:30, o 4:35. En 20 minutos, 30 minutos. Pero de golpe pasa lo impensable, que es lo que me vincula y me motivó a contar esto a partir de lo que dijo acá Narvaja. Y es que el vicecónsul hace esto y me echa como una rata. Y yo le digo, pará, déjame recuperarme un poco. Y me voy porque no puedo caminar. Algo le pasó con mi pantorrilla derecha, además, me había lastimado o me habían lastimado, no sé. Eh, y ahí el vicecónsul argentino me amenaza con llamar a la policía. Yo esto lo tengo grabado en sonido. Y después yo pedí las cámaras, que nunca me dieron. Y después el tipo me dice, andate porque llamo a la policía. Mi primera pregunta es, ¿a qué policía vas a llamar si este es el consulado argentino? Y la segunda cosa es, esta es una serie de malos entendidos, a partir de un ataque en mi casa, un error de evaluación médica por parte del hospital, más una situación violenta y potencialmente racista, que justo fue antes de los riots por parte de los patoicas. Con lo cual, tipo Ratatouille, agarré el bolsito, me tomé un taxi, pues yo, digamos, a ver, si el tipo llamaba a la policía, yo ya pasaba de un par de malos entendidos a estar atacando el consulado argentino. Está loco. La peligrosidad de no tomar en serio o no tener la formación consular para reconocer una situación en la que un conciudadano que está pidiendo no asilo político, imagínate, sino consejo y contención. Entonces comencé a llamar a mis amigos y por alguna razón incluí en esa lista de llamadas a Gaby Levinas. No te lo recomiendo. Quien me dice que conocía al embajador en Inglaterra, un tal Figueroa Reyes, y me pasa su número de teléfono para que yo hable. Cuando veo la foto de Figueroa Reyes era una foto de Tinder. Toda filtrada de rojo, con él mirando con mirada sexy. Y como cagamos. Yo ya estaba estaba en el hotel, estaba, digamos, estaba como, viste, baño en la bañera, tranquilo. Pero yo digo, estamos todos locos. La verdad, yo nunca tuve mucha relación con la embajada argentina en Inglaterra porque siempre me pareció un papelón. Es más, yo no estoy en el, salvo el de Macri. Yo no estoy en el mailing porque, a pesar de haber escrito un bestseller de la historia del arte argentino, ser un personaje de la cultura, estoy en el mailing de la Embajada de Brasil, de la Embajada chilena, de la Embajada española, Embajada irlandesa. La Argentina nunca me invitaron para nada. Mejor, porque no me interesa. Ahora, el embajador comenzó diciendo que él me entendía porque él había tenido una ACV hacía un año, lo que me pareció raro y preocupante si el tipo tuvo una ACV en funciones y permaneció en el cargo. Y lo primero Inglaterra. Y lo primero que le cuento es lo que me había pasado, a lo cual él me aclara que la parte del embajador de la parte consular están separadas, lo que me parece aceptable, qué sé yo. Pero no responde a mi pregunta de por qué un ciudadano argentino fue echado bajo amenaza de llamado a la seguridad pública británica en su propio consulado, sin causa alguna. Es más, digamos, me acusa de que yo me puse agresivo y yo le pregunto a Pérez Colman, pero Pérez Colman dice no, de ninguna manera. Entonces yo me pregunto, ¿qué era homofobia? ¿Tenía miedo que yo me mostrara mis heridas y lo contagiara de SIDA? Había habido violencia por parte de empleados públicos ingleses o contratados. Lo del ACB, que dijo el embajador, me pareció una falta de profesionalismo total,
Pero a esta altura uno se agarra de lo que puede y se comprometió a darme una lista de abogados, que en realidad es tarea no de él, sino de Pérez Colman, como para en una semana, para que yo elija uno y vaya viendo cómo me manejaba con este asunto y cómo proceder. Yo todavía no entendía cuál era mi situación en todo esto. Comentamos que para esa altura yo había introyectado todo esto como un brote provocado por mi cerebro, o por algún medicamento, o porque mezclé ese día mi medicamento con alcohol, y convengamos que ese día era Año Nuevo, ¿no? Para no moralizar. Pero todo se confirmó en febrero, cuando empecé a recibir emails de chantaje con documentos y fotos que estaban solamente accesibles en mi álbum privado del iCloud y que accedes a través de mi Face ID. Con lo cual, esa imagen que yo vi, digamos, confirma que el ataque existió. Y, y digamos que, ¿cuál es la relación entre el ataque en mi casa y la paliza en el hospital? Yo creo que no hay relación. Honestamente, yo creo que no hay relación. Hoy creo que no hay relación. A los 10 días de la charla mía con el embajador Figueroa Reyes, que ya no es más embajador acá, a través de amigos poderosos en Argentina, hice que me llame. Me llamó, le grité. En principio, porque no me mandó la lista de abogados que me había prometido, no me llamó para ver cómo estaba. Y, ¿sabes lo que dijo? Dijo, no, no te mandé la lista porque son caros. Cuando aparece el chantaje, aparecen fotos mías alteradas por AI desnudo en mis redes sociales. Aparecen, no le digo posiblemente a nadie porque apareció 20 segundos, a mí me alertó un amigo y yo ahí fue cuando cerré todas las redes sociales y cerré el blog. Por eso cuando estaba escuchando el Destape el otro día y el ex embajador kirchnerista en China, Vaca Narvaja, hablaba sobre las oportunidades que Milei está perdiendo en China por no insertarse inteligentemente dentro del sistema internacional. Me refiero a los problemas con corrupción y con concesiones y los insultos de Milei a Oriente, ni siquiera a China. Pero en realidad lo que me preocupó fue cuando Vaca Narvaja comenta que China, como área, en la Cancillería Argentina es parte del Departamento de Asia y Oceanía. Es decir, y después Vaca Narvaja dice algo muy inteligente que me resonó mucho con lo que me pasó a mí. La Cancillería Argentina, el Servicio Exterior de la Nación, está articulado para un mundo que no existe hace 100 años por lo menos. Es decir, en un momento en el que Milei se subordina a Trump, quien establece una estrategia contra China que afecta directamente al sistema industrial argentino, mientras China nos acepta, nos ofrece acuerdos bilaterales, adaptados a nuestras necesidades, y Trump, por su parte, es el peor enemigo de Milei. Usa el garrote para reafirmar su dominación regional, hace una guerra de tarifas y, mientras tanto, Milei desprecia el Mercosur. Es decir, es un suicidio. Bueno, lo que tenés por otro lado es Carolina Pérez Colman y el de Tinder, el embajador Figueroa Reyes y el Gonzalo este que me echó. Yo, claro que yo pedí el uso. Esto tengo, por supuesto, yo tengo todos los papeles. Yo pedí, de acuerdo a la ley de habeas data, y estoy, digamos, solucionando un problema por vez, pero este es un tema que voy a tener que tratar en su momento. Pero yo pedí por habeas data
las cámaras de donde ocurrió todo esto. Porque yo lo que, digamos, porque fue muy teatral, un gesto así, te vas, en una situación en donde yo no podía caminar. ¿Qué razón yo le doy a todo esto? Lo que les conté. El vicecónsul decidió quiere la oportunidad de extralimitarse. Y me tocó a mí. Eh, digamos, a esta altura estoy un poco acostumbrado a esto. Un poco como que me harté. Y empiezo a reaccionar de manera legal. Y yo lo que creo es que estamos en un mundo de epidemias, estamos en un mundo de viruses, estamos en un mundo de otro tipo de delitos. Miren el que acabo de cometer mi ley. Estamos en un mundo sin esas fronteras. Es decir, vos no podés tener un consulado que se ocupe de hacerte los pasaportes y que tarde un mes en darte una cita para legalizar un poder para hacer un trabajo en Argentina. ¿Saben cuánto tiempo tarda? Esto lo dijo Vaca Narvaja, pibe inteligentísimo. Lo dijo Vaca Narvaja el otro día. Un chino, creo que le toma 8 días, sí, creo como poco, ¿eh? O un mes, que le den la visa para ir a Argentina. Hoy un turista chino es el gran comprador. Es decir, a un italiano o a un francés le dan la visa en 2 días, a un chino en 8 días o en 10 días. El italiano y el francés, olvídate. El chino no para de gastar. Es una clase media de 300 millones de habitantes. Y el nivel de inadecuación de una persona como Carolina Pérez Colman, pobrecita, que ella sabe hacer solo lo que tiene que hacer y lo hace en un rango que va entre la maldad, es decir, te doy la plata que me corresponde darte para que estés en un hotel bajo techo, pero, atención, el teléfono, yo esto lo tengo todo grabado, ¿eh? El teléfono que me dieron como guardia médica y laboratorio del consulado no funcionó durante 10 días que estuve en un hotel. Todos los días llamaba. El primer día me cortaron. Todo grabado, con fechas. Y pedí la cámara. ¿Saben por qué no me la dieron? Todo esto está, tengo todos los pedidos escritos, ¿eh? Digo, no los pongo en cámara, pero digamos, tengo todos los pedidos escritos. Entonces, esto se hace, digamos, por email formal al consulado. ¿Saben por qué no me la dieron? Porque yo miré las cámaras y cuando fui a robar mi pasaporte, volví a mirar las cámaras. Esas cámaras están rotas. Esas cámaras no están funcionando. Entonces vos tenés un delegado militar o militar y no tenés una cámara que funcione en el consulado argentino del país con el que tuvimos un conflicto armado. Y cuando aparece un caso como el mío, que ni yo entendía lo que estaba pasando, yo tengo 2 amigos en Argentina que los desvalijaron por Burundanga. A mí raramente no me desvalijaron, con lo cual la intención era entrar en Internet. Creo que tenía que ver más con entrar en algo.
Eh, pero el consulado tiene que estar entrenado para identificar otro tipo de situaciones. Y además debe haber un sistema de check and balances. Es decir, no puede ser, yo, digamos, le doy el beneficio de la duda a Pérez Colman y al pelotudo este de Gonzalo y al embajador, que es de carrera, ¿eh? Pero favorecido por los Kirchner. Em, Creo que venía de Cuba, antes se fue a Cuba, no sé. Lo que sí te les puedo decir es que, digamos, tienen que tener otro sentido del olfato, porque están metidos en un microcosmos en donde se desvinculan de la realidad. Pero además no es un microcosmos a lo Alec Oxenford, ¿viste? Que conoce, digamos, que se mueve, ojo, se mueve, conocen par de gente en Silicon Valley, le presentan gente, ¿viste? Tiene su super casa en Buenos Aires, tipo, se mueve en otro nivel. No, esto es tipo, a ver, el que me echó como una rata es una rata. Digamos, no, digamos, y el tercer tema es lo que motivó este video. ¿Para qué sirve ser argentino hoy si el servicio consular puede llegar a amenazarte con llamar a la policía? Em, si a esto le sumamos la realidad del esquema Ponzi de Milei, bueno chicos, estamos en el horno. Yo contemplé, en ese momento estaban los Tories acá, yo realmente contemplé renunciar a la ciudadanía argentina. Y es lo más orgulloso que tengo. Yo viajo con pasaporte argentino. Soy un orgulloso argentino, pero es imposible. Yo no me quiero poner como víctima. En mi caso es imposible. Desde la cancelación hasta, es decir, obviamente, sé de dónde viene. Pero chicos, déjenme de joder. Es decir, comparemos el blog con lo que hacen los políticos en Rosa. Déjate de joder. Lo que pasa es claro. Hay cierta gente que no puede decir ciertas cosas. Hay ciertas críticas que no se pueden hacer. Hay cierta cultura que no puede ocurrir. Entonces, ¿qué hace? Y bueno, Carla Pérez Corban invita a su amiga griega, la que pinta en el curso de psicoterapia, y le usan la residencia de la embajadora con los impuestos argentinos, con todos los sueldos en euros, para eso, cuando no tenés a la otra, la ex mujer de Alessandro, la que era amante de Venezuela, eh, que se quería ser amiga de Bianca Jagger, y esto me lo contó su chofer. Y la mina ponía, todos los días invitaba a Bianca Jagger, embajadora argentina, ¿cómo se llamaba? Bueno, esa, ya saben, la kirchnerista. Y no soy antikirchnerista y no soy kirchnerista y no soy mileísta, como me imagino que saben, y mucho menos macrista, ¿no? No, mucho menos mileísta, pero no soy macrista. Entonces digo, esto lo digo con toda la objetividad, pero esa mina, la azafata, se dedicó, además de poner a su hija como curadora a los 17 años mostrando las tetas, para ver si se levantaba un inglés en su cabecita de sindicalista, si se levantaba un aristócrata. Pobrecita, aparte, claro, los mandan y los tipos tienen mandan ese tipo de gente. Eh, entonces la pregunta es, ¿qué significa ser argentino hoy? Porque para hablar de ser argentino hay que estar fuera de Argentina. Porque si no estás fuera de Argentina, vos sos un habitante de Argentina.
Pero ser argentino en el exterior significa varias cosas. Una de las cosas, y termino con esto, una de las cosas que significa ser argentino en el mundo es haber recibido a los nazis. Lo que ya te coloca en una posición complicada. Porque ojo, que cuando a mí un inglés de Deep England, no London, Deep England, provincial, me mira mal por argentino, no me está mirando mal por Maradona y no me está mirando mal por las Falklands, por las Malvinas. Me está mirando mal por el oro nazi. ¿Sabes por qué? Porque los vuelos de los alemanes devastaron ciudades de todos sus abuelos. Es decir, lo tienen presente. Y cuando te aparece este pelotudo de presidente apoyando al que hace la seña nazi o romana imperial, esto repercute. Gracias a Dios tenemos un gobierno laborista ahora que, digamos, que todo eso se siente como que se relajó un poco. Pero en ese contexto, es como que ser argentino en Inglaterra aparece como un dilema, porque sos visto como nazi, o te pueden tirar esa acusación, pero después vas al consulado, y en el consulado, no lo quiero decir, en el progresista te echan como una rata. Yo no quiero ni saber. Sí, bueno, capaz que me trata mejor, pero digo, no quiero ni saber si yo iba ahora. Tipo, venden mis órganos. No me lo saben bien.